En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Gloria a Dios. Dios bendiga a la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora. Este que te habla es hermano Óscar Moreno junto con Walter Ahumada, desde aquí, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia y desde los estudios de nuestra iglesia aquí en San Juan. Queremos mandarte un abrazo y un saludo en el amor de Jesucristo y animarte y exhortarte a que la próxima hora, si tú quieres, pues la pases con nosotros. Vamos a estar compartiendo, como decía esa cuña, del poder de la Escritura, el poder que tiene de alumbrar e iluminar nuestras vidas y edificarnos en aquello en lo que estamos siendo labrados por la persona del Espíritu Santo en nuestra carrera, en esta carrera que llevamos por este mundo, la carrera del Evangelio, y de alguna forma necesitamos que Dios trate con todos y cada uno de nosotros. Esa es la finalidad de este programa, edificar a la iglesia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y esclarecer aquellas cosas que a lo mejor no hemos sido todavía alumbrados, y todos y cada uno de nosotros podamos en esta hora pues poder ubicarnos donde Dios nos quiere en lo que es la edificación de su obra, para que todos pongamos manos a la obra en esta hora. Me acompaña como siempre mi hermano y amigo, compañero de milicia, hermano Walter Ahumada. Hola a todos. Me imagino que están muy bien, ¿no? Sean bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos bendecidos de estar acá, compartir su palabra. Conozcan, nos gozamos acá en micrófono, fuera de micrófono, y es una alegría, hermano. Yo creo que es un gozo perpetuo, a mi forma de ver, un gozo perpetuo. La palabra de Dios es tan infinita, es tan vasta, que tiene para todas las cosas, tiene para todo lo que necesitamos a diario y en nuestra vida. Por eso que es importante que aprendamos de ella mutuamente hoy, pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu Santo nos pueda guiar, así como nosotros, y la disfrutemos en esta hora que tenemos de programa. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermano Walter, estamos tratando el tema de la ley y su función. Estuvimos viendo la semana pasada, ya no vamos a hacer más recorrido la semana pasada, pero estuvimos viendo cómo Dios la introdujo, y el propósito que tenía al crear conciencia de pecado en el pecador. Lo hizo con Israel a manera de una estructura religiosa como la que trajo Moisés, y lo hace con el resto del mundo gentil a través del trabajo de la iglesia, la exposición de lo que es la predicación del Evangelio. Estuvimos viendo que si no creamos esa conciencia de pecado con el instrumento de la ley, pues las almas pueden venir a Cristo de una forma ilegal, como tú tantas veces has compartido, y no es la forma y manera en la que Dios quiere que hagamos la obra. Entonces la ley como instrumento de convicción, de justicia, de pecado y de juicio, crear esa conciencia de pecado. Como varias veces lo hemos repetido, lo vamos a seguir repitiendo, la palabra conciencia estaba compuesta con, que significa dentro, ¿no? Ciencia, conocimiento. Hay que introducirles el conocimiento a las personas, ¿ok? Dentro de la misma conciencia, vamos a redundar en la palabra, pero son dos cosas diferentes, porque cuando la ley le entra en la conciencia, es que eso que nosotros tenemos la conciencia es que la empieza a trabajar bien.
Y ahí empezamos a concientizarlos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el estado real en el que están delante de la presencia de Dios. Pero estuvimos viendo que ya llega un momento que el pecador arrepentido viene a Cristo traído por la ley, por ese ayo, ¿no? Por ese maestro que lo ha ido convenciendo. No hay otra salida, solo Jesucristo. Y estuvimos viendo, hermano Walter, que ya una vez que el creyente está en Cristo, que ya ha sido perdonado, ha sido limpiado, declarado por Dios su Hijo, ahora Dios es su Padre, ha sido adoptado en Jesucristo, ha sido justificado de sus pecados, ha sido regenerado en su espíritu, Dios le da un espíritu nuevo y ha sido santificado en lo profundo de su alma, o sea, ha sido puesto aparte, ha cambiado hasta de posición. Ya no está bajo el reino de las tinieblas, sino que está bajo el reino de la luz, el reino de su Hijo amado, como la palabra de Dios nos enseña. Cambiamos de padre, ¿no? Cambiamos de padre, cambiamos de reino, cambiamos de identidad, cambiamos de todo, hermano. O sea, es algo completo, impresionante. A todos los niveles, si tuviéramos que definir lo que hemos recibido en Jesucristo y la profundidad de sus riquezas, de su herencia, como dice la palabra, pues yo creo que necesitamos como una eternidad y más. Dice que insondables son sus riquezas, hermano Walter. Insondables significan que todavía, como dijo un predicador, el que mandaron a tirar la sonda a ver qué profundidad tenía esas riquezas, dice que todavía está allí. O sea, es impresionante lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Por eso que a nosotros nos encanta hablar de esto, porque siempre estamos recibiendo revelación por el método de la revelación, conceptos y verdades de las cuales se alimenta nuestro alma. La revelación es una palabra muy que viene a lo que estamos compartiendo, porque en verdad todo está acá en la palabra. Entonces, como uno va leyendo y se va sumergiendo, va sacando la exégesis de la palabra, se va revelando, se va corriendo el velo cada vez más, y tenemos abierto todo lo que el Espíritu Santo ha plasmado ahí a nuestro espíritu, y vamos comprendiendo y vamos cogiendo fuerza y cogiendo forma. Si la palabra revelación la mantenemos en su significado correcto y la usamos para bien, es una bendición. Sí. Los que tienen la mente retorcida no les gusta mucho esa palabra porque la han disfrazado como de momo. Hollywood, ¿no? Hollywood, sí, Apocalipsis. Ten cuidado con los que tienen revelaciones y nuevas revelaciones. Ten cuidado, ten cuidado con los que dicen revelación. Bueno, claro. Y ya tú sabes. Claro, que es diferente. Mucha gente dice, tengo una nueva revelación. Y la verdad es que no hay ninguna nueva revelación. Está ahí todo, está en la palabra de Dios. Claro. Ese es el punto, está todo. Ya los márgenes lo tiene la palabra de Dios, que es la profeta mayor. Amén. Si nos salimos de un margen, aunque sea 1 milímetro, ya ahí ese es el peligro. Lo que ocurre es que la profeta mayor es tan vasta que necesitamos revelación. Claro. Si no, no podemos comprender. Para recibir y para absorber la verdad. Revelación o iluminación también de la palabra. Es lo mismo. Lo que pasa es que es expresado de otra forma. La iluminación, dice el salmista, decía, la exposición de tus palabras alumbra, ¿ves? O lumbreras en mis pies tus palabras. Maravilloso. Entonces, cuando esta ley ha sido usada por el Espíritu Santo como instrumento para convicción de pecado, de justicia y de juicio, y ya el alma está en Cristo, estuvimos hablando en el programa anterior, hermano Walter, que hay unos riesgos ahora en la vida del creyente, porque la ley tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Y entonces tenemos que averiguar por la guianza del Espíritu y por la exposición de las Escrituras en qué lugar queda la ley, qué función tiene la ley literalmente en nuestras vidas. Y estuvimos hablando entonces de 2 riesgos que hay en la vida del creyente una vez que viene a Cristo, si la ley deja de trabajar en sus corazones de una forma honesta, de una forma dirigida, de una forma legal, como tú tantas veces dices. La ley, si no trabaja en el corazón del creyente arrepentido, hay unos riesgos, por lo tanto la ley sigue siendo necesaria. Y hablamos de 2 riesgos que los queremos desarrollar hoy. Uno de ellos es el libertinaje y otro de ellos es el legalismo. ¿Tú podrías, hermano Walter, con palabras sencillas, definir qué tú entiendes que es el libertinaje? El libertinaje es tomar en menos la gracia de Dios, hacer lo que no le agrada a Dios estando en Jesucristo. Amén. Eso, en pocas palabras. Date cuenta que mucha gente dice, yo soy libre. ¿Ve? Usando mal el término.
¿Por qué me dice que eres libre? Porque estás usando esa libertad como ocasión para hacer lo que a tu carne le agrada. Sí, pues entonces ya tú no eres libre, tú eres un libertino. Y si así, es esclavo ahora, pero del pecado. Claro. Acuérdate que estuvimos hablando en el libro de Romanos que el apóstol Pablo, cuando estaba desarrollando toda su tesis, como que se olía que todo ese mover se iba a levantar. Entonces él dice, bueno, un momento, si aquí dice, o yo digo o he interpretado, que donde abundaba el pecado sobreabunda la gracia, no me vengas ahora a decir, pecaremos entonces para que la gracia abunde. Porque yo te digo a ti que los que hemos muerto el pecado, no, ¿cómo viviremos aún en él? Y él ya automáticamente está poniendo el parche, sacando el supuesto grano, porque ya tiene el parche preparado. No me vengas ya a decir a mí ahora por aquí, vamos a coger por aquí, porque eso significaría libertinaje. Y estuvimos viendo en Judas, en la epístola de Judas, desde el versículo 3 en adelante, porque él también hace una defensa contundente acerca del riesgo que hay del libertinaje en Cristo, usando como excusa o usando como base que ya estamos bajo la gracia. Tú sabes que eso se usa mucho. Claro. ¿Qué dice allí Judas, hermano Walter? Dice Judas 1, versículo 3 en adelante. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que han sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Estuvimos viendo que Judas hace una defensa contundente porque la escritura, hermano Walter, ¿veis? Como dice la cuña del programa, el poder de la escritura, la escritura deja claramente claro que el sentir de la carne no está legalizado porque Cristo haya muerto y resucitado. ¿Me sigue? Que ahora el Espíritu Santo usa la ley en otro orden, y no es en el orden de que como somos libres, ¿me sigue? Pues ahora el sentir de mi carne es no, y como no puedo vencer el pecado, sino que más bien por causa de que mi pecado va a sobreabundar la gracia, ¿me entiendes o no? Pues vamos a darle por ahí para abajo. Dios dice, no has entendido, y además a ti no se te ha revelado, o no ha sido en tu mente, en tu corazón creado un sentir de conciencia de pecado y de juicio. O sea, tu conciencia no ha sido estimulada correctamente por la ley de Dios. Porque los que vivimos, los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol, ¿cómo viviremos aún en él? Muchas veces no son estimulados por la voz de Dios, ni menos por el Espíritu Santo, sino que son estimulados por estos hombres que habla Judas. Amén. Que dice, no, tú eres salvo porque por esto, por acá, por allá. Y ocupan su propia justicia, y la palabra nunca nos envía a nosotros a declarar a nadie salvo. Amén. ¿Me entiendes? Solamente en el sentido que si alguien cree en el Jesús, tú crees en Jesús, claro, eres salvo, pero en ningún momento no dice, no, tú eres salvo porque yo lo digo, ¿me entiendes? O yo te declaro. O te declaro, o has hecho alguna cosa específica, no. Simplemente muchos lo hacen para su vanagloria, para ampliar sus iglesias, un sinfín de cosas. Y ese es el peligro. Por eso que la ley es tan importante como para el no, como para el sí creyente. Amén. Más aún en nosotros también. Amén. Más aún en nosotros. Porque si no hacemos las cosas, es que insisto, no hacemos las cosas de forma legal. Dios es tan ordenado en lo que hace, es tan perfecto en lo que hace. Vemos en el cielo el orden que tiene, vemos todo lo que Él hace ya, vemos todo lo que hizo con el Señor, un orden que llevó en su vida, fue creciendo de a poco y todo fue en orden. Cristo obedeció al Padre en todo fue en orden, todo está escrito. Y estaba equilibrado. Estaba equilibrado, exacto. ¿Por qué? Porque Cristo andaba en el Espíritu, no andaba haciendo su propia voluntad, más bien Él vivía con el fruto del Espíritu, no por las obras de la carne.
las obras de la carne a nosotros son como las obras de la ley a los judíos. ¿Me entiendes? Un poco. Nosotros queremos... Y eso a Dios no le agrada realmente. Y es peligroso y es triste. Porque si a alguien se le pone la ley, se le muestra la ley en su conversión y el Espíritu Santo lo va guiando, cuando llega el Señor, como tú dices, no peca. Vamos a tener problemas, tiempos malos, ¿cierto? Pero no peca, no vive en pecado, no practica el pecado deliberadamente. Dice Santiago 1.25, que es el versículo con el que empezamos el programa anterior, dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, y ahora yo tengo siempre entre comillas, es como un paréntesis que se abre, dice la de la libertad. El que mira atentamente en la perfecta ley, dice la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. O sea, hay una felicidad que recibe, hay una bienaventuranza, hay una remuneración, lo podríamos llamar, en el espíritu, de que estamos agradando a Dios. Acuérdate que Romanos 12, 1 y 2 dice que nosotros debemos de poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo, agradable al Señor, ¿no? Dice que para que de alguna forma, cuando expongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es el culto racional, comprobemos en ese orden cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. El mismo Santiago, en Santiago 2:8 dice: y en verdad, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es tremendo, Santiago, ¿no? Sí. O sea, ahí y le está hablando a gente que ya ha sido salva, en pocas palabras, ¿no? Que ya creyó en el Señor, que están ahí en la congregación, donde él es el pastor, no el primer líder de la iglesia ahí. Y le dice, o sea, la ley sigue corriendo para nosotros. Pero la ley que nos hace ahora nos hace lo que tú nos explicas un poco, ¿no? Que nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos amonesta. Lo que pasa es que está en un orden moral. Claro. ¿Vale? No está tan cuadriculada como en el Antiguo Testamento, que está ahí por ordenanza, por decreto, por estatuto, por mandamiento. Como está clasificada. Nosotros en nuestra humanidad parece que cuando lo vemos todo en ese orden, pues nos da como más sensación de que es legal y nada más lejos de la verdad, sigue siendo legal para el perdido. Pero nosotros ya esa ley se ha hecho sustancia, ese espíritu, y se ha mezclado en nuestro espíritu. Y entonces ahora nuestro espíritu recibe esa ley como el que la ha escrito, pero es una escritura en nuestro espíritu. Por eso es que dice la palabra que cuando el apóstol Pablo ministraba, no necesitaba de cartas de recomendación, porque nuestras cartas, le decía a los corintios, sois ustedes. O sea, habéis sido escritos por la tinta de Dios, le dijo, por el espíritu, y la carta tiene el sello del Dios vivo. O sea, tiene ahí. Y eso a nosotros como iglesia, bajo la dimensión, a lo mejor esta palabra no es muy adecuada, pero bajo la era, ¿no? La dispensación neotestamentaria, le está costando a la iglesia entender eso. Han pasado 2000 años. Y tú dices, wow, 2000 años ya deberíamos de ser, imagínate. Pero ¿qué va? No entramos. No llegamos a asimilar esa verdad como a plenitud. Que el cuerpo entero diga, bueno, pues son unos poquitos los que quedan por allí sin conocimiento, pero el cuerpo en sí, la gran mayoría ha crecido. ¿No es así? Y eso es lo que supuestamente Pablo está diciendo y debería, ¿no? O sea, que esperaba de que nosotros a 20 siglos después estuviéramos ya crecidos, maduros. Pero no hemos entendido todo ese movimiento como es en el espíritu. ¿Me sigue? Claro. Pues ya nos cuesta verlo. Pues los ojos de carne no ven eso. Tienen que ser los ojos del espíritu. Pero nos tiene que alumbrar entonces. Por eso es que le dice a la iglesia de Éfeso: yo doblo mi rodilla delante del Padre. En Efesios 3:14, donde toma nombre toda la familia de Dios para que vuestros ojos sean alumbrados. ¿Qué ojos se está refiriendo? A los ojos del Espíritu. Espirituales. Sí, bueno. Pablo se dio cuenta de que la iglesia no tiraba, o sea, no tenía fuelle, no crecía. Y los ojos
del Espíritu, los ojos no le eran alumbrados, no llegaban a entrar en esta revelación, sino andamos en revelación. Entonces, imagínate, por eso es que estos hombres entraron encubiertamente, dice la palabra. Pero dime, Tommy, ahora en un sitio donde no hay mucha luz, se te mete alguien encubiertamente y tú no lo ves. Claro, porque hay poca luz. Claro. Y la luz está para ver nuestros errores, no tan solo que somos buenos, estamos en luz, sino que en la luz se ve todo. Amén. Todo se ve claro, nuestros errores, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, todo se ve. Date cuenta que cuando hablamos de hombres encubiertos que entran, no es que entre una persona en nuestra iglesia, ¿ves? Que muchas veces hasta lo malformamos a creer eso. No es que entre una persona en nuestra iglesia, no. Es que lleguen personas a tomar administración y mandato en la grey del Señor, llámese la congregación que sea, y son personas que a la postre empiezan a adoctrinar al pueblo con doctrinas de error, donde el pueblo se descarrila literalmente en una vida carnal, en una vida donde se le da a los apetitos de la carne, ¿me entiendes? No, se los satisface. Ya entonces no batallamos contra los deseos que batallan contra el alma, no nos sometemos a la ley de Dios, sino que nos dejamos llevar contra esos deseos que batallan contra el alma. Y entonces no somos obedientes, dejamos de practicar la fe de la obediencia, como el apóstol Pablo dice. ¿Pero por qué, hermano Walter? Porque se introducen doctrinas por estas personas que vienen de una forma encubierta, y al final esa doctrina de error hace que tu conciencia se debilite de nuevo, tu conciencia que fue restaurada se debilite, y tú estás pecando, y tranquilamente tu conciencia no te está redarguyendo ni acusando. Entonces estás hecho al gusto de la carne y a querer que Cristo, justifique a un impío abiertamente. Justifique a alguien que ya ha sido limpiado por su sangre, y este hombre que es salvo o limpio por la sangre del Señor vive su vida como que si nunca haya sido salvo. O sea, en pocas palabras, es difícil de entender, ¿no? Es incomprensible. Pues como tú decías, cuando uno viene al Señor y Él te transforma todo, cambiamos de alma, nos limpia, de cuerpo, de padre, de reino, de todo cambiamos. Entonces, el otro lado ya no te llama tanto la atención, ¿no? Digamos, la barca del enemigo está por allá y la barca del Señor está por acá. Yo estoy en la barca del Señor por muchas tormentas que vengan, por mucha lluvia, viento, olas que vengan en el mar. Yo estoy ahí con Él. Amén. No me muevo hacia allá. Aunque me digan, no, porque acá igual es salvo, la pasa bien. No. El diablo jamás te va a decir, vente por acá, que acá no pasa nada. Él es mentiroso, ¿me entiendes? Él puede estar viendo una vida de mentira y usted puede estar yendo al infierno. Claro. Yo soy, hermano, un firme defensor y anunciador de lo que es la gracia de Jesucristo, el evangelio de la gracia, a través del sacrificio de la cruz. O sea, eso yo creo que ha quedado ya establecido. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado de ministrar en radio y en mi entorno. Pero estoy con los ministros y hermanos en la fe que condenan rotundamente que una vida de pecado abiertamente, o sea, lo que aquí dice la palabra, libertinaje, ¿vale? Es una vida que la gracia de Dios ampara. Imposible. La gracia de Dios no le da cobijo, ¿me sigue? A ningún libertino. A un hermano que peque, a un hermano que se debilita, incluso a uno que se ha apartado y prefiere estar apartado porque va a venir a manchar el nombre del Señor. Todo eso yo he visto la misericordia de Dios alcanzándolo, que incluso muchas veces mal comprendido yo expresando estas cosas me han condenado, pero bueno, o me han criticado, ¿vale? Porque está hablando de unas profundidades de la misericordia de Dios, que eso nadie conoce, solamente Dios. Eso no hay teología para agarrar eso. Pero yo estoy hablando abiertamente. No, es que yo estoy bajo la gracia. Y ahí dice, el apóstol Judas dice, que ni siquiera los ángeles, que en otro tiempo no guardaron su dignidad, y no voy a entrar ahora a debatir eso porque parece ser que la escritura da a entender que dice que abandonaron su propia morada y no guardaron su dignidad, y la escritura da a entender como que tuvieron cópula con las hijas de los hombres, como dice Génesis 6, no se sabe, pero dice que a estos seres angelicales de la antigüedad dice que no los perdonó.
Y los está poniendo, por ejemplo, el apóstol Judas. Dice que los metió en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y Sodoma y Gomorra, que eran ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, diciendo aquellos, está refiriendo a esos ángeles impíos, ¿vale? De la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos también son soñadores. Ahora se está refiriendo a los ministros de pecado, a estos hombres que entran encubiertamente trayendo doctrinas y enseñanzas de error que le dan rienda suelta a la carne. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, que significa manchan, y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahí ahora da el ejemplo de cuando Miguel no se atrevió a proferir maldición ni del mismo Lucifer cuando peleó contra él por el cuerpo de Moisés. Después dice en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Imagínate, hermano, lo que dice ahí, el camino de Caín. O sea, Caín cogió por este camino. Caín cogió por el camino de manchar la carne, de mancillarla. Caín cogió por el camino de ser un soñador, de darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Dice, también han caído y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, ya una vez que te metes en esto con la excusa de la gracia, me sigue, ¿no? Ya viene todo. O sea, viene esto, después viene, como tú has dicho antes, el lucro y el error de Balaán, ¿qué fue? El dinero. La codicia de lo económico, y después dice ahí, y perecieron en la contradicción de Coré, porque ya entran en rebelión literalmente contra el mismo Dios, y se engrandece, o sea, se endiosan. Ahora, ¿tú has visto cuántas congregaciones en Norteamérica? Porque bueno, aquí no sé si las hay, creo que también, pero no, yo ni siquiera tengo noción de nada de eso, porque no es lo mío ni pierdo el tiempo con eso, pero en Norteamérica, bueno, y en Sur y Centroamérica también, ¿cuántas congregaciones tú las ves que prácticamente es como una copia de estos hombres? Tú los ves ahí endiosados, ellos hablan cosas terribles, grandiosas de arriba, de que Dios esto, de que Dios lo otro, al diablo lo cogen, lo llevan para acá, al diablo lo llevan para allá, o sea, como si fuera un juguete. Y tú los ves ahí y donde tú más ves eso es en el lucro. ¿De qué? El dinero, la economía. Un glamour impresionante, unos altares impresionantes, unos templos impresionantes. Viven en un nivel de ostentación que no es normal. Sí, impresionante. Y lo más triste es que mucha gente abajo dicen amén, 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 sí. y no son capaces, porque en sus corazones está el mismo sentir. No digo que toda la gente en la congregación, sí, pero sí está el mismo sentir, por eso lo aprueban. Pero hay otra advertencia que nos deja el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, si quieres voy a leer de más o menos del 1 al 11. Por amén, amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ya que viene una lista de cosas que codiciaron, ¿no? Y nos sigue como ejemplo para nosotros. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Como en pocas palabras, como hoy en día hay muchos cristianos que juegan a ser cristianos o juegan a la iglesia y no lo hacen de una forma seria. Te voy a hacer una pregunta, hermano Walter. Esto es en vivo, ¿no? Ya. Mira, dice, ni seáis idólatras, como está escrito. O sea, estaba escrito que la idolatría era pecado. Claro. Pero era ahí ahora, no se está refiriendo a las imágenes. ¿Te estás dando cuenta? Dice, se sentó el pueblo a comer y se levantó ¿a qué? A beber. No. Y a jugar.
a jugar, a beber, perdón, sí, es verdad. Sí, a comer, beber y a jugar. Se sentó a comer y a beber, o sea, se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Qué te dice eso? Que es un poco lo que estamos compartiendo ahora, que en nuestro caso era abusar de la gracia, en ese caso estando con Dios mismo ahí, eso estaba con Dios. ¿Te acuerdas que compartimos el Sinaí, de la gloria de Dios, esas tormentas, la nube que cubrió todo, y ellos están atemorizados, pero así todo parece que no les causó mucho efecto. Pero ¿estás dándote cuenta de la idolatría de la que habla Pablo? Mira, Sí. la idolatría de comer, la idolatría de beber y la idolatría del juego. Y hoy día, los banquetes, los festines, las salidas, las entradas, tú te das cuenta que Jesucristo dijo que en los últimos días, que una de las señales sería como los días de Noé. Comían, bebían, tú dices, bueno, pero comían y bebían, ¿a qué se refiere? Tiene que tener otro orden, porque comer y beber hay que comer y hay que beber. Claro, no se está refiriendo a lo cotidiano del día de sustentar las necesidades necesarias del cuerpo, no. Se está refiriendo a esa vida social de que voy, vengo, banquete, tengo fiesta por aquí, tengo invitación por allí, y estás continuamente en ese ajetreo de comida y bebida. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Claro. Y también de juego. Eso está cuando dice se levantó a jugar, es como nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Pero el juego forma mucha parte de nuestras vidas y eso entra dentro de lo que es el ocio. Y eso Dios lo condena, o sea, es idolatría. Por eso es que el apóstol Pedro después dice en su epístola que si nosotros a la fe le añadimos virtud y a la virtud conocimiento, etcétera, y sigue por abajo, dice, estas cosas si están en vosotros no os dejarán estar ociosos. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. Hoy día tú sabes que le das un móvil a un niño y está continuamente con él, y a los grandes, y está continuamente, que si con el juego, o sea, una vida de juego y de ocio, a la postre trae caer en idolatría. Claro, hay mucha gente que se llama psicológicamente ludopatía, ¿no? También. Que están en juego y todo eso. Bueno, quedamos en el 6, decía, no sea idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, o sea, la sexualidad inmoral. Amén. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Tentar al Señor, ¿no? Es complicado tentar al Señor. Dios es amor, todo, pero Pablo aquí nos está advirtiendo, no tentemos, no juguemos, esto no es un juego. Y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ahí está nuevamente la ley aplicada, porque aquí son cosas que no están escritas en la ley, ¿no? Sí. Y como ejemplo a nosotros, ¿me entiendes? Como ejemplo que está escrita para que amonestarnos a nosotros, porque la ley que hace cuando uno es cristiano nos amonesta, nos instruye, cuidado, no haga esto, cuidado con la maldad sexual, cuidado con la idolatría, cuidado con tentar al Dios, cuidado con quejarse de Dios, cuidado con todas las cosas. Amén. Entonces, por eso es que es importante que estemos atentos a la ley, inclusive estando ya... Entender la función de la ley en la vida del creyente. Exacto. Porque hay un riesgo, hermano, y es el libertinaje. Vamos a dar paso a una pausa musical. Me parece muy bien. Y ahora vamos a seguir con este compartir en lo que queda de programa para matizar ya un poco más en el libertinaje y darle un repaso al legalismo para que los hermanos podamos todos a una poder entender el propósito de la ley ya bajo la gracia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así e
Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
Gloria a Dios. Bien, pues seguimos aquí en sintonía, seguimos en el aire. Y hermano Walter, de la misma forma que la ley ha sido usada por el Espíritu Santo para traer al pecador a los pies de Jesucristo y crearle una conciencia de pecado, esa conciencia no puede ser derribada una vez que viene a Jesucristo, sino que la sigue edificando el Espíritu, ya no a manera de condenación, sino que te redarguye, que te reprende, que te exhorta, que te amonesta, pero lo sigue haciendo. Y como veníamos compartiendo y enseñando y debatiendo en este día, uno de los riesgos de no considerar la ley bajo la gracia es el caer en libertinaje. Y hemos visto varios pasajes bíblicos donde, 1 Corintios capítulo 10, donde el apóstol Pablo asegura que Dios puso como ejemplo los castigos que recibió Israel en el desierto por causa de su pecado y que no entraron, dice la Biblia, no entraron a la tierra prometida. Y también el apóstol Judas nos deja claramente de que hubieron hombres que entraron encubiertamente en el pueblo metiendo herejías, metiendo doctrinas destructoras. Y vas a leer tú ahora 2 de Pedro, ¿no? En el capítulo 2 y el versículo 1. Porque Pedro también habla de esto, el riesgo que hay. Del 1 en adelante. Sí. Voy ahora. No, pero el Señor dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya te lo dice. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío y atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. ¿Qué nos puedes decir ahí, hermano Walter? Bueno, una larga lista, la verdad, pero Es tremendo. es increíble cómo creyentes pueden ir tras esta gente. Sí. Yo a veces me gusta ver un poco videos por internet, algunas cosas de algunas personas que no voy a nombrar porque no va al caso, y yo lo escucho y lo que hablan no es nada bíblico, nada. Y veo normalmente gente, amén, amén, la gente así. Entonces me da mucha tristeza que tomemos tan en poca estima la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que está en ti te alerta inmediatamente. Eso no es. Amén. Eso no es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ahí está hablando de unos hombres que se pusieron al frente. Es lo que hay que tener cuidado. Claro. Yo tengo que analizar, discernir por el Espíritu si esa enseñanza me va a llevar a mí al libertinaje. Dice que estas personas meten herejías que son destructoras. ¿Qué es lo que destruyen? El trabajo que el Espíritu Santo ya ha hecho. La edificación que tú tienes hecho en tu vida de parte de Dios, a través de las doctrinas de estas personas, la destruye completamente y al fin acaban negando al Señor que los rescató, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, porque siguen sus disoluciones y a causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y es que ese es el problema.
llevan un nivel de vida, llevan un estatus, llevan un testimonio, que los que no conocen a Dios empiezan a blasfemar del nombre de Dios por causa del testimonio que se está dando en ese sentido. Porque la gente no percibe que hay santidad. Es un embriagamiento de tanta libertad, ¿me sigue o no? Claro. Que al final pues llegan al libertinaje. Y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer en este día. O sea, no entendemos en ningún concepto, o sea, no vamos más allá de lo que es la libertad en Cristo. Porque la Biblia dice que nos mantengamos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y eso hay que disfrutar y experimentar esa libertad. Pero más allá de esa libertad no vamos, ni por doctrinas, ni por experiencia, ni por insinuaciones de nadie. ¿Y cómo entonces lo averiguamos? ¿Cómo lo percibimos? Por el Espíritu Santo. No, pero es que este es menganito, ese es el problema. Que ya el hombre toma nombre. No sé si tú me entiendes. Sí. El hombre toma nombre. Y al tomar nombre parece que el nombre pesa tanto y ahí empezamos a relajarnos. Y la conciencia empieza a ser otra vez contaminada, ya que una vez fue limpia por la ley. Ningún hombre, sea pastor, predicador, famoso, no famoso, quien sea, está sobre Jesucristo. Amén. Toda predicación que se expone en un púlpito es simplemente para mostrar a Cristo y a este crucificado de diferentes formas. Toda la escritura te tiene que llevar a Cristo, aún estando tú en la iglesia, el Espíritu Santo te acerca a Cristo, te acerca más a Cristo, te acerca más a Cristo. Siempre es así, siempre. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Sobre los tales ya de largo, dice, no se duerme la condenación que está sobre ellos. Dice, y Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y están reservados para prisiones de oscuridad para el día del juicio. Entonces, tampoco perdonó al mundo antiguo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sino que condenó también a los que pasaron por el diluvio. Y ahora dice, y a Sodoma y Gomorra también la redujo a ceniza, poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impíamente. O sea, hay un pueblo que tiene conocimiento de Dios, pero que vive impíamente. Impío significa no pío, o sea, no temeroso de Dios. ¿Y cómo es posible que yo, habiendo recibido el Espíritu Santo, ande fuera del temor de Dios? ¿Te recuerdas que en Génesis dice que todos los hombres invocaban el nombre de Dios? Porque todos conocían, más sin embargo se salvó Noé y su familia. ¿Y dónde están los otros que si todos alababan al Señor? La situación es la siguiente. En Cristo hay como dos polos, o sea, dos extremos en la vida del creyente. Está la santidad, ¿vale? Y está la libertad. Y como compartí antes, tenemos que aprender a ser libres sin caer en libertinaje. ¿Me sigue? Amén. Pero tenemos que también aprender a ser santos sin caer en legalismo. No, o sea, tan dañino es el libertinaje como el legalismo. Lo que pasa es que el libertinaje mete tanto miedo, hermano Walter, que de ahí Dios me ha sacado, lo tengo que especificar a mí, o sea, en este caso, del legalismo. Porque el libertinaje, yo te digo a ti que el libertinaje mete miedo. Cuando yo veo estas cosas y veo el proceder de ministros y de iglesias, yo sé que me da miedo. O sea, yo digo, por ahí no está Dios, está claro. O sea, no hace falta que venga nadie de los rebeldes. Está claro, están hablando con sus hechos, ¿no? A mí eso me da temor porque sabe que vas para el infierno de cabeza. O sea, no hay revelación ninguna. ¿Me sigue? Estás viviendo en la concupiscencia, literalmente. Pero legalismo. Pero claro, eso ha producido un efecto rebote, ¿vale? Le estamos huyendo al libertinaje y ¿qué hacemos? Nos escondemos en el legalismo. Y cuando yo estaba escondido en el legalismo, que yo era un ministro del legalismo y me metía temor para que la gente no se fuese al libertinaje, de ahí Dios también me ha sacado y ahora estoy en la intemperie. Y al principio me ha cogido tiempo, incluso años, saberme o acostumbrarme a equilibrar en que no es una vida de libertinaje, evidentemente, pero tampoco es una vida de legalismo. Y tienes que buscar el equilibrio. Y yo al principio no sabía ni cómo se llamaba, porque es que en verdad esto no tiene un nombre, o sea, no hay una base teológica que podríamos decir, esto es así, 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 porque si la sacamos, entonces otra vez hacemos una religión. Cada teología lleva detrás una religión. Y el Señor no quiere religión, quiere relación, quiere búsqueda.
Pero sí que es verdad que con el tiempo uno aprende a ser libre, sin caer en libertinaje, y a ser santo y vivir en santidad, pero sin caer en legalismo. ¿Te recuerdas que compartimos un poco de la santidad? Lo que era la santidad en sí. Sí. Que no era una forma de vestir, que no era, sino que el mismo Espíritu Santo nos hace santos. Y a través de la palabra y de lo que el Espíritu Santo nos va guiando, vamos haciendo cada vez más santos, acercándonos al Señor. Amén. No está hablando de ser santo de apariencia o de una forma de hablar, porque muchas personas son santas hablando y aparentemente. Pero esto va mucho más allá. Date cuenta que la santidad es un atributo de Dios, le pertenece a Él. Cuando Él se revela en su santidad, al hombre se le mete temor. Lo hemos visto muchas veces por las escrituras del Antiguo Testamento. Todos cuando vieron a Dios en su esplendor, el hombre da todo lo que tiene por un agujero. Porque al estar en esta naturaleza, sin estar glorificado, hay algo que teme. Teme la santidad de Dios, ¿vale o no? Entonces la santidad es un atributo que le pertenece a Dios. Pero cuando la santidad de Dios, por el Espíritu, nos va siendo suministrada a nosotros por el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, entonces se convierte para nosotros en un hábito de vida, en algo que ya no podemos andar sin Él. Porque la santidad exige perfección. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice la palabra. 2 Corintios 7:1. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, hay algo que de Dios en nosotros que nos infunde temor. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, usando la ley, como hemos venido hablando en todos estos programas, pero de una forma legal, no para condenarnos. ¿Me sigue o no? Sino para que andemos en santidad. Sin ser libertinos, sin ser legalistas, que el mundo nos vea y vea a Dios. Si tú te aplicas bien y lees la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una extensión de Dios mismo. Claro. Palabras. Entonces, es como un perfil, claro, de la santidad de Dios. Si tuviese un Facebook, así sería su perfil, ¿no? Yo diría. Si tuviéramos que meter a Dios en Facebook, ¿vale? Esto todo es parafraseando. Y ¿cómo sería el perfil de Dios? Como los 10 mandamientos, como su ley moral. Pondríamos los 10 mandamientos. Su perfección. Por eso que es importante, por eso Dios también lo tuvo que traer a la palestra todas estas cosas y a nosotros mostrarnos aquello. Porque todo lo que es santo es de Dios. Por eso que está la tierra santa, por eso nosotros somos santos, porque le pertenecemos a Dios. Todo lo que Dios toca o Dios coge para sí, lo hace santo. Amén. Por naturaleza tenemos que buscar la santidad siempre. Es que Dios te ordena que seas santo. Claro, porque Él es santo. Soy santo porque yo soy santo. Dice, no, que errar es humano y perdonar es divino, pero te imaginas, ¿y a dónde sale eso? Yo no veo. No, es que la gente se excusa siempre en cosas. Cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo, es que nosotros podemos ser santos. Por supuesto. Ahora no se está refiriendo a que nosotros tengamos ese atributo, claro, en nosotros mismos. No, es que no es nuestro. Claro, o sea, eso es algo que le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que es la santidad para nosotros? Es apartarnos de lo malo, ¿no? Y estar cerca de Dios. Pero Dios es santo por naturaleza. Él no nos tiene que apartar de nada. Porque claro. Él mismo es la santidad. El término santo significa apartado. En este caso, apartado para Dios. Claro. Ahí dentro, entonces, podíamos englobar todo lo que tiene que ver con consagración, dedicación, santificación, que viene derivado de la palabra servicio a Dios, santidad, servicio a Dios, todo eso es vivir una vida de santidad, ¿vale? Ahora, sin caer en las garras del legalismo. Pero explícale un poco a la gente, Oscar, ¿qué es el legalismo? En palabras sencillas. Legalismo es llevar el cumplimiento de supuestamente la ley de Dios o la norma de Dios, llevarlo a un nivel que tú no lo vives y lo expones, sino que lo impones a los demás. Porque está claro que hay que vivir en santidad a través de los mandamientos, sí. Pero cuando tú lo impones, haces que la gente se sienta condenada. Y tú no puedes hacer que la gente se sienta condenada, gente que ya ha sido justificada. Eso entonces lo dejamos para antes de Cristo. Para que busquen a Cristo se tienen que sentir bajo condenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se comete el error que ya en Cristo caemos en legalismo. ¿Y qué es caer en legalismo? Caer en legalismo es que en vez de exponer la ley de Dios para que la gente la siga y la viva en amor,
la imponemos. Entonces la gente empieza a entrar en esa supuesta santidad por temor y no en amor, que es lo que supuestamente se tiene que proyectar a través de la santidad de Dios. La santidad de Dios no es otra cosa que la manifestación de la pureza de Dios, de un Dios que es puro, porque date cuenta que la palabra santidad en su etimología, en su esencia, significa absoluta pureza moral. ¿Quién puede dar a conocer ese perfil de Dios? ¿Quién puede? Nadie puede. Humanamente Cristo solamente lo pudo hacer. Pero nosotros sin poder llegamos a participar de ese perfil o de ese atributo de Dios, incluso a manifestarlo, porque entramos en una secuencia de santidad en amor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera del temor, de donde el que teme todavía no ha conocido el perfecto amor, porque el temor lleva castigo. Entonces, cuando entramos en ese nivel de amor, porque la sustancia de Dios también es amor, ya estamos entonces, estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley, ¿ves? Ahí sí que hay que usar esta Estamos en Romanos 10:4, ¿no? Claro, estamos en Cristo, y en Cristo la ley ya no funciona como fuera de Cristo, que es para condenarte, sino para instruirte, para edificarte, para consolarte, para mostrarte. Entonces, te está Dios educando como un hijo. ¿Tú te crees que es propio que tu hijo, si falla, tú le dices, pues ya no eres mi hijo y te he hecho de mi casa, y empiezas a amenazar todo el tiempo con temor de que te he hecho, te voy a expulsar, ya no vas a ser más mi hijo, vas a dejar de ser mi hijo, y el niño crece traumatizado? Entonces, hay muchos creyentes en la fe que están traumatizados por una mala exposición de la ley de Dios bajo la gracia. Mira lo que dice Romanos 8, aquí un capítulo que me encanta, bueno, el capítulo completo, pero vamos a leer el 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, amén. La justicia de la ley, ¿me entiendes? Claro. Por eso que tiene que ser legal, porque eso te lleva a la ley. Al final cuando concluimos, ¿no? Como muchas veces dice el apóstol Pablo, concluimos, pues, si estamos caminando en el Espíritu, vamos a llevar una vida de fe. Y estando caminando por la fe, que la fe es un medio que nos muestra y nos revela a Dios, porque por fe soy salvo, dice la Biblia, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la sustancia en la que nos movemos. Al final el crédito nuestro trae todo es fe. La fe con lo que agradamos a Dios. La fe es algo seguro, que en cierto modo es lo que buscamos. Pero por falta de confianza en Dios y de dejar que el Espíritu haga la obra, mira, si tú no tienes seguridad, tú estás bajo temor. Y si Dios no suple rápidamente ese temor con su amor, tú al final echas mano de la ley, porque lo único que te da seguridad es la ley. ¿Vale? Pero la ley, sin darte cuenta, al final te condena. Tú no puedes echar mano de la ley. Tienes que agarrarte de la gracia, sin ser un libertino. Al final es la gracia la que te da crecimiento. Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Amén. Hermano Walter, el tiempo nos ha alcanzado. Lo siento. Bueno, y con la Biblia en la mano. Nos alcanzó. Bueno, Dios es bueno, así que esperemos que hayan sido bendición con la palabra del Señor. Amén. Les tenemos que dejar, amados amigos y hermanos. Seguiremos la semana que viene, si así Dios lo permite y lo quiere. Un saludo y un abrazo, y que Dios me los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la